Buenas tardes, profesora. Bueno, vamos a trabajar con otro problema de transferencia de calor en paredes cilíndricas. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a trabajar, vamos a hacer un solo problema, vamos a hacer un problema, el que les dejé. Sí les mandé un problema, ¿verdad? En Classroom. No me acuerdo, profesora. Si no se acuerda es que no lo hizo. Entonces, bueno. Ok, vamos a ver. Y los demás tampoco, ¿verdad? Y voy a cambiar un poco el contexto porque les dije que hayamos trabajado con una tubería sencilla y ahora íbamos a trabajar con un aislamiento. Entonces, le vamos a poner un aislamiento solamente, o sea, voy a cambiarle un poco el problema. Y después le voy a agregar el otro aislamiento que tiene. O sea, ese mismo problema le agregaremos el otro aislamiento y ya no recalcularemos todo, sino ya nada más le agregaremos el otro aislamiento y veremos la diferencia. Estoy viendo que me quede bien. Okay. Aquí está. Entonces, okay. Les voy a compartir la pantalla. Okay. Entonces, ¿ya la pueden ver? Sí, profesora. Ya. Ok. Entonces, bueno, aquí nos dice este problema que se tiene una tubería, cuya conductividad, voy a ir ya poniendo los datos para tardarnos menos. Ok, entonces voy a poner la tubería, la primera tubería de color rojo y la otra de color azul. Entonces, nos dice que tenemos una tubería. A esa tubería le voy a llamar tubería 1. Y nos dicen que tiene una conductividad térmica de 80 watts sobre metro grado centígrado. Y nos dicen que el diámetro interior va a ser igual a 5 centímetros. Entonces nos dicen que el diámetro exterior va a ser igual a 5.5 centímetros. Nos dicen que dentro el fluido va a ser vapor de agua. Ok, y nos dicen que está a una temperatura de 320 grados centígrados. Entonces T0 es igual a 320 grados centígrados. Entonces nos dicen que esa tubería se va a recubrir y se va a recubrir por un aislamiento. Al aislamiento yo le voy a poner tubería 2.
Y nos dicen que ese aislamiento es de fibra de vidrio de 3 centímetros. Entonces esa tubería 2 es un recubrimiento de fibra de vidrio. Y esa fibra de vidrio tiene un espesor de 3 centímetros. Entonces vamos a ponerlo aquí. El espesor de 2 es igual a 3 centímetros. Y nos dicen que la conductividad térmica de ese material, o sea, de la fibra de vidrio, es 0.05 watts metros grados centígrados. Entonces nos dice que se va a perder calor a los alrededores por convección natural. Entonces tenemos que las pérdidas de calor la vamos a tener por convección natural y por radiación. Ok. Entonces nos dicen que el coeficiente de convección, que es H, va a ser de 18 watts sobre metros cuadrados grados centígrados. Va a ser externo porque nos dice que son las pérdidas hacia los alrededores. Pero también nos dicen que el coeficiente de convección de vapor es de 60 watts sobre metros cuadrados grados centígrados. El vapor va por dentro de la primera tubería. Entonces ese va a ser mi coeficiente interno de 60 watts sobre metros grados centígrados. Entonces nos están pidiendo que determinemos como inciso A, nos piden que determinemos el coeficiente global de transferencia de calor y como inciso B nos están pidiendo la pérdida de calor por unidad de longitud. Entonces eso es lo que nos están pidiendo que calculemos. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a dibujar el sistema. Entonces yo tengo la tubería aquí. Esta es mi tubería interna, la cual tiene un espesor obviamente. Y luego tengo el recubrimiento, que el recubrimiento es de fibra de vidrio. Lo voy a poner aquí. Y ya no le voy a poner yo ya no le voy a poner el largo del tubo, sino nada más lo voy a dejar así. Entonces voy a tener aquí mi temperatura 1, aquí voy a tener mi temperatura 0 y aquí voy a tener la temperatura 2. Ok, entonces eso es lo interno y esto es lo externo. Entonces de aquí a aquí voy a tener un espesor, que es el espesor que le llamaré espesor 2. Y bueno, pues de aquí a aquí tendría mi espesor 1, pero bueno, ese ya no me lo piden porque me están dando mis diámetros, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es, bueno, más bien lo segundo, porque lo primero fue calcular el diagrama. Lo segundo que voy a realizar es ver las unidades y calcular los radios. Veo que las temperaturas todas están en grados centígrados, no tengo ningún problema. Pero lo que sí veo que no tengo homogéneo son las longitudes, hay en metros y en centímetros, ¿no? Las unidades de longitud. Entonces, lo primero que voy a hacer es homogenizar mis unidades. Entonces, si yo tengo un diámetro interno y me dicen que es de 5 centímetros, entonces yo lo voy a convertir. Voy a decir que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, ya sé que mi diámetro interior sería de 0.05 metros. Ahora voy a decir que mi diámetro 1, que es el diámetro exterior, es de 5.5 centímetros. Entonces lo mismo, ya sé que un metro es a 100 centímetros. Entonces aquí sería 0.055 metros, ¿no?
Entonces, si ya tengo yo esto, entonces voy a decir que mi radio, bueno, de una vez termino todas las conversiones. Y además de esto, sé que el espesor, que es el espesor que llamo espesor 2, me dicen que es de 3 centímetros. Entonces, si me dicen que es de 3 centímetros, igual 1 metro es igual a 100 centímetros. Y entonces ya sé que mi espesor va a ser de 0.03 metros. Entonces ya tengo yo todo aquí. Y ya teniendo todo esto, entonces ya ahora sí voy a decir que mi radio interior va a ser igual al diámetro interior entre 2, que serían 0.05 metros entre 2, que daría 0.025 metros. Si estoy mal en algo me corrigen, ¿eh? El radio 1 va a ser igual al diámetro 1 entre 2, y esto va a ser igual a 0.055 metros entre 2. Y entonces eso me daría 0.055 entre 2. No acuerdo si es 0.0275. Sí, Sí. profesora, 0.0275. Ok, 0.0275 metros. Ok, gracias. Y el Profesora, radio 2, sí. ¿Hay algo que está mal? Ahorita me dejaría copiar hasta ahí para tener los datos. Sí, Gracias. ok. Y el radio 2, así lo tienen que hacer ustedes en el examen, ¿eh? Así como lo estoy haciendo yo. Y ahorita ya vean, ya llevamos bien poquito tiempo y ya casi vamos a la mitad del problema, ¿eh? Y el radio 2, en este caso, sería el diámetro 1 más el espesor de 2. No, pero no es el diámetro, es el radio, perdón. El radio 1 más el espesor 2. Entonces sería 0.0275 más el espesor 2, que son 0.03. Esto está en metros. Entonces serían 0.0575, ¿no? Entonces, ya lo tenemos aquí. Ya tenemos todos los radios. Aquí quiere copiarlo. Con todo y el problema, nada más los cálculos y el diagrama. Nada más los cálculos y el diagrama, por favor. Ahí está. ¿Listo? Sí, ya la tomé captura, gracias. Ok. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, lo quiero poner igual en 100 para que vaya homogéneo. Ok, entonces ya tenemos eso. Ahora lo que vamos a calcular va a ser el inciso A, donde nos piden el coeficiente global de transferencia de calor. Ya sabemos que el coeficiente global de transferencia de calor es la facilidad que tiene para poder transferirse el calor, la facilidad de un equipo. Entonces nosotros con lo que tenemos aquí, nosotros sabemos que tenemos dos resistencias que son por convección y tenemos dos resistencias que están por conducción. Las de convección son las de los fluidos. Entonces, una es la del vapor de agua, que es la interna, y otra es la externa, que es la del aire que tenemos que envuelve nuestro sistema. Y las dos por conducción, son las de los materiales, el tubo y el aislante que lo recubre. Entonces, ya con eso nosotros podemos saber que vamos a tener 4 resistencias. La primera, que es la resistencia interior, más la segunda, que es la resistencia del primer tubo,
del primer tubo, que sería radio 1 entre radio 0, entre su conductividad térmica, más la tercera, que sería el radio 2 entre el radio 1, que sería del segundo tubo, entre la conductividad térmica o del aislante, más la resistencia exterior. Ajá, en este caso sería el coeficiente convectivo exterior. ¿Y cuál es el radio que está más hacia el exterior? Pues es el radio 3, entonces ese es el que vamos a considerar, que es el que toca el aire en este caso. Entonces ya con eso tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Ahora vamos a calcular. Sí. ¿Cuál es la resistencia 3? Es que yo, según yo, nomás sabía hasta la 2. ¿Cuál es la resistencia 3? Que diga el radio 3, perdón. ¿El radio 3? Ajá. Ah, el radio 2, perdón. Es que estoy con ideas de que teníamos otro recubrimiento. Perdón, radio 2. Sí, muy bien, gracias. Profesor, los que son de logaritmo natural, son los que son con convección. Estas son por conducción, las de logaritmo natural, porque acuérdense que las de conducción son de sólidos. Ajá, la conducción solo se da en sólidos y los sólidos son los materiales. Y las de convección se da en los fluidos. Ajá, que es el aire o los líquidos en este caso. Ok. Entonces ahora sí vamos a calcular las resistencias. Las vamos a hacer por separado. Voy a decir mi resistencia 1 entre R0H0. Mi resistencia 2, que va a ser logaritmo natural de R1 entre R0 entre K1. Ajá, la resistencia 3, que va a ser igual al logaritmo natural de R2 entre R1. Ajá, entre K2. Y la resistencia 4, que va a ser igual a 1 entre R2H externa. Ok. Entonces, esto nos va a dar de la siguiente manera. El radio 0 ya sabemos que vale 0.025 metros. Ahora por el coeficiente convectivo. El coeficiente convectivo tiene un valor H0 de 60. Ajá, 60 watts entre metro, grado centígrado, metro cuadrado. ¿Cuánto les da, chicos? 0.66. 0.66 metros, grados centígrados entre watts. Ahora, la resistencia 2, vamos a ver que es el logaritmo natural de R1 entre R0. Entonces va a ser logaritmo natural de R1, que en este caso es punto, ¿cuánto era? 0.275, sí. Punto 0.275 metros entre R0, que son 0.025 metros. Ajá, entre K1, hay que ver cuánto vale la conductividad del material de la tubería, que son 80 watts metros grados centígrados. Entonces lo ponemos aquí, 80 watts sobre metro grado centígrado. ¿Cuánto les da? Me da de 1.19 por 10 a la menos 3. 1.19 por 10 a la menos 3. Y entonces sería metros, grado centígrado, entre watts. Entonces, esa es nuestra resistencia número 2. Ahora vamos a trabajar con la resistencia 3. La resistencia 3 nos dice que es logaritmo natural del radio 2, que el radio 2 vale .0575
.0575 metros entre el radio 1, que vale .0275 metros, entre K2, que es la conductividad térmica del material 2, que tiene un valor de 0.05 watts metros grados centígrados. Entonces tiene un valor de 0.05 watts sobre metros grados centígrados. Ok, ¿cuánto les da, chicos? Me dio de 14.75. 14.75 metros grados centígrados sobre watts. Ahora la resistencia 4, que quedamos que era 1 entre R2 por H externa, que sería igual a 1 entre el radio 2, que es 0.0575 metros por H externa. Vamos a ver cuánto vale. El coeficiente convectivo externo, 18 watts metros cuadrados, grados centígrados. Entonces tiene un valor de 18 watts metros cuadrados, grados centígrados. ¿Cuánto les da? 0.96. 0.96 metros grados centígrados sobre watts. Entonces ya los tenemos ahí, tenemos las resistencias. Ahora aquí, díganme, ¿cuál es la resistencia dominante, chicos? La resistencia 3. La 3. Ok, ¿por qué? Porque es como el más aislante. Es la que se opone más al paso de calor, ¿no? Y realmente nos coincide porque ese es el aislante. ¿Ok? Entonces, si ustedes lo ven, pues ese es el aislante y es la tubería de fibra de vidrio, la tubería 2, que corresponde a nuestra resistencia número 3. Acuérdense que tenemos la resistencia 1, que es la del vapor, la resistencia 2, que es la tubería, la resistencia 3, que es el aislante, y la resistencia 4, que es el aire que está afuera, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos todas las resistencias. Ok, entonces ahora sí ya podemos calcular el coeficiente global de transferencia de calor. Nosotros vamos a decir que el coeficiente global de transferencia de calor va a ser igual a 1. Ay. Entre, ya sabemos que es el radio 0, entonces el radio 0 o el radio interno, ya sabemos que vale 0.025 metros por la suma de las resistencias, o sea, resistencia 1, 2, 3 y 4. Entonces ya nada más las vamos a sumar, 0.66 más 1.19 por 10 a la menos 3, más 14.75, más 0.96, y son metros grados centígrados sobre watts. Entonces, ¿cuánto les da el coeficiente global de transferencia de calor?
A mí me dio 2.44. 2.44. Sí. Ujú. Watts, metros cuadrados, grados centígrados. Ok, entonces espero que a todos les haya dado lo mismo y que lo estén checando, ok. Bueno, ya teniendo esto, vamos a vamos a ver qué más es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que determinamos la pérdida de calor por unidad de longitud. Ok, entonces vamos a sacar nuestro inciso número B, que sería el calor por unidad de longitud. Si me lo están pidiendo por unidad de longitud, entonces yo voy a decir que el área va a ser igual a 2 veces pi por el radio por L. Entonces yo lo voy a calcular como 2 veces pi por el radio. ¿Qué radio? Va a ser mi radio 3, porque acuérdense que como lo estoy calculando, es la pérdida de calor en toda mi área, entonces tiene que ser desde el centro hasta el último recubrimiento que yo tenga. Entonces el radio 3 tiene un valor. ¿Por qué digo radio 3? Yo sigo con mi Sí, radio 3, profesora, es es lo que radio iba a 2, decir. ¿verdad? Otra vez. Sí, corríjanme, chicos, porque lo voy a buscar y no lo voy a encontrar. Por el radio 2, que en este caso, creo que es de 0.0575, si no me recuerdo, sí. 0.0575 metros por la longitud de 1 metro. Entonces, me dicen por favor cuánto sería. Sería 0.36. 0.36. Ok. 0.36 metros cuadrados. Lo voy a corregir porque parece 76. Ok. Entonces ahora sí puedo calcular el calor por unidad de longitud, que sería UA delta T. Entonces Q va a ser igual a U, que son 2.44 watts sobre metros cuadrados, grados centígrados, por el área, que son 0.36 metros cuadrados, por el gradiente de temperatura, que sería la temperatura interior menos la temperatura exterior. ¿Cuál es mi temperatura interior? Bueno, la temperatura interior tiene un valor de 320 grados centígrados y la temperatura exterior creo que son 5.5. Ah, se lo volé, ya no se lo puse. Tenía por unidad de longitud. Déjenme ver cómo está el problema aquí. ¿Le volé lo de la temperatura externa o no? Ah, sí, se lo volé. Es que tenía otro inciso ahí. Ok, entonces se lo vamos a poner. Ya después se van a dar cuenta por qué. Vamos a decir que la temperatura del aire, es decir, la externa, es de 5.5. Digo, este ejercicio ustedes lo tienen en el carro. Lo que pasa es que le volé el último inciso.
porque se lo vamos a hacer después cuando le pongamos el otro espesor. Ajá, o el otro recubrimiento. Entonces, se lo volé ahí con el último inciso. Entonces nos dicen que la temperatura del aire o temperatura exterior es de 5.5 grados centígrados. Entonces, vamos a poner que son 5.5 grados centígrados. Entonces, ¿me pueden dar o decir cuál es el valor de la caída de calor, del flujo de calor? 276.25. 276.25. Ajá, y son watts. Ajá, y los grados centígrados, pues con los grados centígrados se van, ¿no? Entonces 276.25 watts. Entonces, chicos, hasta aquí está claro ahora cómo se calcula todo esto con dos, con una tubería y un aislante. Sí, ¿No profesor, yo tienen nomás tengo duda? una duda. Quiero comprobar Ujú. algo. No sé si le puedas subir tantito al diagrama, por favor. Sí. Ujú. Cuando calculó el radio 2, puso radio 1 más el espesor, ¿no? Radio 1 abarca, digamos, desde el centro hasta la rosita, ¿no? Donde está la T1. Sí, mire. Y luego el espesor, digamos, es de ahí Es al de azul aquí. para que sea como que todo completo desde ahí hasta el Ajá. recubrimiento, ¿no? Por eso se Esto suman. es el radio 1, desde el centro hasta aquí. O sea, abarca el radio 0 más el espesor de este, pero a mí no me dan el espesor ahí porque ya me dan ese radio Sí. completo. Ajá. Y el radio 2 es desde el centro hasta aquí, hasta donde termina el espesor. Por eso es el radio 1 más este espesor que me están dando. ¿Sí? Ok, ok. Sí, entonces si hubiera, digamos, un segundo recubrimiento, sería el radio 2 más el espesor 3, ¿no? O sea, digamos, nada más como para... Si me lo dan así, sí. Y si me dan el radio 3, pues ya es directo, ¿no? Ajá, O sí. si me Ok. dan el diámetro 3, ya nada más divido el diámetro 3 entre 2. Ajá. Sí, Ok, ok, está ya bien. entendí. Gracias. Gracias, profesora. Ok, muy bien, está bien. Qué bueno que pregunta. Ok. Profesora, Profesora, ¿Alguna? el Sí, recubrimiento es el azul, ¿verdad? el recubrimiento es el azul, que es la tubería 2 de fibra de vidrio. Por eso traté de ponérselos con dos colorcitos para que ustedes lo identificaran. Y el mismo color que tienen los datos es el mismo color de las tuberías. Digo, aunque el dibujo está feo, ahora traté de hacérselos así para que, bueno, para que no se confundan como nos pasó cuando tomé una figura pollo porque es una figura bonita y demás. Pues nada más los confundí porque la figura no era representativa del problema. Profesor, ya tengo una duda, pero como más hipotética, por así decirlo. Por ejemplo, si hubiera más recubrimientos, ¿importa el orden en el que aparezcan? O sea, me refiero a, digamos, si el que es como que más aislante o el que tiene mayor resistencia tiene que ir al exterior, al interior, o digamos como que ese orden no importa. Ah, no, sí, sí, claro que importa. Ahorita van a ver que cuando hagamos completo el problema se van a dar cuenta. Siempre el que, por eso todo tiene un porqué y por eso los ponen de esa manera. Realmente, si ustedes tienen varios recubrimientos, el que debe de ser más aislante, no sé si ponen varios aislantes, el que debe ser más aislante es que está pegado a la tubería donde va el flujo de calor, es decir, donde está la mayor temperatura. ¿Por qué? Porque si yo pongo el recubrimiento, es decir, si yo pongo 3 recubrimientos, pónganle, y yo pongo el más aislante hasta afuera, entonces lo que yo ya voy a tener van a ser unas pérdidas de calor grandes. ¿Por qué? Porque el que está con segundo lugar y no tiene tanto poder aislante, pudiéramos decirlo de esa manera, ya está dejando pasar calor. Y entonces lo único que voy a impedir es que todo salga hacia los alrededores, pero ya tuve pérdidas entre esos dos espesores. Entonces a mí no me conviene eso porque a mí lo que me conviene es tener la menor cantidad de pérdidas en donde a mí me interesa tener el fluido con ese calor. Es decir, yo quiero que hasta donde recorra, hasta la longitud que llegue, así sea por muy larga, tenga las menores pérdidas de calor en ese vapor. Porque imagínense, si yo tengo un vapor de 320 grados centígrados
al inicio, sale de la caldera a esa temperatura y va en un inicio de la tubería ahí y hasta el proceso me llega a una temperatura de 80 grados cuando yo lo que necesito calentar ebulle 100 grados, imagínense lo que va a venir pasando, pues no voy a poder hacer nada del proceso y lo único que voy a tener es estar, o lo que va a pasar es que voy a tener gastos y gastos innecesarios, ¿no? Entonces, ni voy a lograr calidad, no voy a lograr eficiencia y voy a tener puras pérdidas económicas, tanto de energía como en producción. Entonces, eso me va a afectar mis rendimientos y me va a afectar todo. ¿Ok? Entonces, por eso es conveniente que siempre el vapor, bueno, el calor o la energía se aproveche al máximo. Y entonces la colocación de los recubrimientos tendría que ir, si son aislantes, tendría que ir el más aislante ahí a un lado de donde llevo la temperatura mayor. Entonces, ahorita lo van a ver cuando le pongamos el tercer aislante y se van a dar cuenta. Ese es un análisis. Hoy hice este problema con sus compañeros en la mañana y ese fue un análisis más que hicimos. O sea, yo les dije, a ver, ¿cuál es la resistencia dominante? Digo, ahora fíjense cómo están los recubrimientos y cómo están colocados. Entonces, es muy buena pregunta, ¿sí? Y eso está bien. Entonces tenemos que ver, y van a ver que aunque el espesor del tercer recubrimiento es más grande, ajá, no aísla tan bien como el de la de fibra de vidrio. O sea, el de la fibra de vidrio va a ser 2 centímetros más pequeño que el otro que va a ser de asbesto. Entonces el de asbesto ya nada más termina de aislar, pero realmente es un espesor mayor, pero no protege tanto las pérdidas de calor como el de fibra de vidrio. Entonces, por eso se colocan de esa manera. Si no, pues lo que pasaría es que mejor yo colocaría el asbesto en medio y el otro, la fibra de vidrio la colocaría afuera, pero no me serviría de nada y estaría gastando. ¿Ok? Sí, profesora, sí me quedó claro. Gracias. Ya nada más por último, ¿le puede bajar a los finales? Que se me olvidó Sí. tomarle captura a eso. ¿Hasta dónde? ¿A lo del calor? Ahí es donde sustituyo los valores en U, por favor. ¿Dónde sustituir los valores? ¿No? ¿Así o más chico? No, así está bien. Ya, profesora, gracias. Profesora, Mándame. ahí el resultado de B no llevaría unidades de longitud. Es que recuerdo que hicimos un problema que sí llevaba, creo, metros al final. Igual porque era por pérdida de calor por longitud o algo así. Bueno, si lo quieren poner realmente, yo lo calculé hasta el área como una longitud, pero pueden hacerlo así o es invariable que lo hagan de esa manera. Si lo quieren hacer así como usted dice para que concuerde con lo que nos están pidiendo, tendríamos que hacerlo así. U por 2pi R2 por delta T, porque tendríamos que despejar la longitud de aquí. Y entonces diríamos que Q entre L va a ser igual a U, que son 2.44 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, multiplicado por 2 por pi por R2, que son 0.575 metros. Ajá, y por delta T, que son 320 menos 5.5 grados centígrados. Entonces, ya con eso, este y ajá, se eliminan y ya me tendría que quedar en watts sobre metro. ¿Cuánto les da? Les da lo mismo, ¿no? Sí. 276.25, porque está por unidad. O sea, quiero decir que yo por cada metro, ajá, de longitud que tenga de tubo, se van a perder 276.25 watts de calor o de energía, como ustedes lo quieren ver. Entonces, esas son las pérdidas que yo voy a estar teniendo. A eso es a lo que se refiere. Como lo estoy poniendo por la unidad,
Entonces, por eso les da exactamente lo mismo. Mándame. Preguntaba por si en dado caso en el examen pusiera un inciso como este, si tenemos que dejarlo así con las unidades o solamente con los watts es suficiente. Pues si quieren calcularlo así de esta manera, calcúlenlo así, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos que me pongan va a estar bien mientras esté bien calculado. Porque para eso debieron de haber calculado bien U. Ajá, que es el coeficiente global. A veces en lo que se equivocan es en eso y por eso luego tienen mal la última parte. Ok, mientras calculen bien U y sus resistencias, con eso, si ustedes lo dejan como watts, yo lo voy a sobreentender cuando ustedes me indiquen que el área la calcularon como 2pi R2 por la longitud. Si lo calcularon bien, entonces todo lo demás va a estar bien y yo ya voy a ver que hicieron bien su problema, aunque no lo pongan en unidades de watts sobre metro, porque ya sé que están entendiendo que es un metro. Por eso siempre les pido que me pongan todo el desglose del problema. Ajá, ¿para qué? Bueno, o que pongan todos los cálculos y bien hechos y en orden. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta que sí lo están haciendo ustedes, porque de lo contrario, pues pienso que se están copiando, ¿no? Ahí les voy a comentar una anécdota de unos compañeros de ustedes y espero que no la vayan a tomar en ninguna de sus materias. Unos compañeros de ustedes una vez les dije, me van a poner el procedimiento y todo. Entonces, pues me pusieron un procedimiento, me pusieron ahí unos datos que no eran. No sé de dónde los sacaron, no sé si se los inventaron. Y solamente me pusieron el resultado bien. Entonces, aquí la situación es que yo creo que ellos pensaron que yo no les iba a revisar los datos a todos. Y yo sí, me tardo, pero reviso todo, aunque me quede en la madrugada a revisar. Por eso luego les digo que sí revisen sus calificaciones y su examen y si tienen dudas me pregunten, porque sí me he llegado a equivocar cuando hago las sumas. Ajá, en sus exámenes, por eso sí les hago yo una revisión, porque a veces lo estoy haciendo hasta en la madrugada, pero yo les reviso cálculo por cálculo a todos. Entonces, el problema es que ellos creyeron que no lo iba a revisar y nada más iba a ver que estuviera el procedimiento y nada más iba a revisar el resultado. Pero me di cuenta que me inventaron los datos. O sea, hicieron así como que, como si hubieran hecho el procedimiento, pusieron valores X y pues no daban. Unas cosas daban hasta negativas y quién sabe qué tantos valores raros daban. Y cuando llegaba el resultado lo tenían bien. Entonces, pues todo ese grupo reprobó. Entonces hay que tener cuidado con eso, chicos. Yo sí. Perdón, ya le di vueltas, pero no veo en dónde está en el problema el dato de la temperatura de externa. Pues no me entendió lo que les comenté. Ya ven que les dije que este problema le iba a quitar un aislante. Sí. Ese problema ustedes lo tienen en Classroom. Se lo subí el jueves y les dije que lo intentaran resolver para el día de hoy, hasta donde pudieran. Okay. Tiene un inciso más al final y dice lo siguiente, ustedes ahí lo pueden revisar, pero ahorita lo vamos a volver a poner. Dice, determina la caída de temperatura a través de cada pared si la temperatura del aire es de 5.5 grados centígrados, o sea, les piden un inciso más. Y ahí es donde les dan el valor de la temperatura. Entonces, como no lo teníamos aquí porque yo le volé ciertas cosas para poder trabajarlo solamente con un aislante en lugar de con dos aislantes para que lo hiciéramos más fácil. Entonces me volé la temperatura del aire, pero ya se las puse aquí. ¿Ok? Ok. Entonces, por eso yo tampoco la encontraba. Dije, yo me acuerdo que es de 5.5 porque yo este problema ya lo hice en la mañana con sus compañeros, pero lo hice completo con ellos. Ajá. Y con ustedes quise irme por partes por lo que me habían comentado que les estaba costando. Vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que con este mismo problema le vamos a poner un espesor más que va a ser para hacer el problema completo. ¿Ok? Pero yo no se los voy a encimar aquí, sino vamos a ponerlo como si fuera otro inciso. Aquí mismo lo vamos a poner como un inciso C. Entonces,
En el inciso C, permítanme un momento. Ay. En el inciso C, vamos a decir que tenemos una tubería 3. Ajá, es un aislante de asbesto. Ahí abajo. Ajá, entonces esta tubería nos decía el problema que dejamos de tarea. Ajá, que tiene 5 centímetros de espesor y una conductividad térmica de 0.17 watts. Entonces nos dice que tiene un espesor y le vamos a poner espesor 3 de 5 centímetros y una conductividad, y le voy a poner K3, ajá, porque ya tengo las otras, de punto 17 watts metros grados centígrados. Entonces voy a recalcular U y voy a recalcular Q por unidad de longitud. Entonces, tal y como yo tenía el problema, voy a tener aquí mi temperatura 1, aquí mi radio 1. Ajá. Voy a tener aquí mi material 2. Ajá. Entonces, en material 2 voy a tener aquí la temperatura 2. Ajá. Aquí voy a tener el radio 2 o el espesor 2. Ajá. Y voy a tener ahora un recubrimiento más que le voy a llamar asbesto. Voy a poner así. Ajá. Entonces va a ser mi temperatura 3. Ajá. Aquí voy a tener el radio 3 o voy a tener el espesor 3 dependiendo de lo que quiera ver o calcular. Ok. Entonces aquí va a pasar lo que decía su compañero, ¿no? Si yo quiero calcular el radio 3, pues va a ser el radio 2 más el espesor 3, porque lo que me dan es un espesor. También lo tengo en centímetros, entonces voy a decir que el espesor 3 va a ser igual a 5 centímetros. Y sé que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces va a ser 0.05 centímetros. Y voy a calcular mi radio 3. Serían metros, ¿no, profesora? Ay, perdón, metros. Sí, gracias. Metros. Ok. Y voy a calcular el radio 3. Y ese radio 3 va a ser el radio 2 más el espesor 3. Y el radio 3 habíamos dicho que era 0.0575. Digo el radio 2, perdón, más 0.05 metros. ¿Cuánto les da, chicos? Me da de 0.107. Así, ¿no? Metros. ¿Sale? Entonces es el radio 3. Ok, si nosotros ponemos a checar aquí lo que ya tenemos, nuestra resistencia 1, ajá, no va a cambiar porque es el mismo fluido y tengo el mismo radio interno, eso no cambia. Mi resistencia 2 tampoco va a cambiar porque tengo el mismo radio 1, el mismo radio interno y la misma conductividad del mismo material. Mi radio 3 tampoco cambiaría
radio 3, perdón, resistencia 3. Tampoco cambiaría, es el mismo radio 2, el mismo radio 1 y la misma conductividad. Lo que cambiaría sería esta resistencia 4, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué va a cambiar? Porque mi resistencia 4 ya no va a corresponder al exterior, ahora va a corresponder a un aislante más y ese aislante se llama asbesto. Entonces vamos a tener un valor diferente de resistencia 4. Lo que voy a hacer es que solamente voy a pasar aquí los valores de la resistencia 1, de la resistencia 2 y de la resistencia 3, ya nada más los valores finales acá porque es lo que yo necesito. ¿Sí está claro ahí por qué? Sí, profesora. Ok. Entonces, porque ya no los voy a poner a calcular nuevamente lo mismo, ¿verdad? 0.66, 1.19 por 10 a la menos 3. Y este otro, que sería 14.75. 14.75. Ok, entonces sería metros, grados centígrados entre watts, metros, grados centígrados entre watts y metros, grados centígrados entre watts. Entonces ya nada más me va a faltar la resistencia 4 y la resistencia 4 yo la voy a calcular. Ah, no, y la 5. La resistencia 4 la voy a calcular. Ahora, la resistencia 4, de acuerdo a mi figura, va a ser el logaritmo natural del radio 3 entre el radio 2, entre la conductividad del material 3. Entonces yo la voy a calcular aquí. Sería logaritmo natural de la resistencia, del radio 3 entre el radio 2 entre la conductividad 3. Y esto sería igual al logaritmo natural del radio 3. ¿Cuánto nos dio el radio 3? 0.1075 metros. 0.1075 metros entre R2, que sería 0.0575 metros. Y esto entre mi conductividad 3 y mi conductividad 3 es de 0.17. Entonces, 0.17, metros, grados centígrados sobre watts. Ay, no, al revés, watts, metros, grados centígrados. Watts sobre metros, grados centígrados. Entonces, ¿cuánto les da, chicos? 3.68. 3.68 metros, grados centígrados sobre watts. Ok, y ahora el radio 5, la resistencia 5 va a ser igual, ahora sí, a 1 entre y todo lo externo que está. Entonces, ahora sí voy a tener mi radio 3, va a ser el radio más externo. Antes era el radio 2, pero como ya tengo un aislante más y tiene un radio 3, entonces va a ser el radio 3 por el coeficiente convectivo externo. ¿Qué pasó? Gracias. Que sería 1 entre el radio 3, que el radio 3 son 0.1075 metros por H externo. Y H externo, en este caso, tiene un valor, no me acuerdo si son 18. Ese no va a cambiar. ¿Okay? 18 watts, metros cuadrados, grados centígrados. Entonces son 18 watts, metros cuadrados, grados centígrados. Entonces, ¿cuánto les da, chicos?
Punto 0.51. 51. Punto 51. Ok. Sí. Metros, grados centígrados sobre watts. Ok. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, profesora, ¿le podría subir tantito, por favor? ¿Así está bien? Yo creo que sí, porque toca calcular R4 y R5. Incluso podría bajarle un poquito más, porque R1, R2 y R3 ya estaban del ejercicio pasado. Tal vez alguna ¿Cómo otra así? duda podría ser la R. Ándale, mucho mejor. Allí se alcanza a ver también el cálculo de la nueva R, ¿no? Confirmando el espesor. No sé si hayan más dudas. ¿No, chicos? ¿Nadie más? Sí, no sé si no me escuchó, profesora. ¿Le puede subir tantito donde está el diagramita hizo, el verde? Ahí. Sí, creo que le puede ¿Quiere hacer que más le chico, baje? así que es... Ajá, por favor. Ahí. Este... ¿O más chico? Sí, no, así está bien. Ya y le puede bajar ahora hasta el final, por favor. Sí, profesora, gracias. Ok, entonces si no tienen dudas, vamos a calcular el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, ahora el coeficiente global de transferencia de calor va a ser igual a 1 entre las resistencias. La resistencia 0 o interna, que ya sabemos que es 0.25 metros por la suma de las resistencias, que se calcularon. Entonces, lo bajo un poco para poderlas copiar. 0.66 más 1.19 por 10 a la menos 3 más 14.75 más 3.68 más 0.51. Y ya son metros, grados centígrados sobre watts. ¿Cuánto les da U? 2.04. Ok, 2.04. Watts, metros cuadrados, grados centígrados. Ahora, muy importante, ¿ok? ¿Cuál es la resistencia dominante? Sigue siendo la R3, ¿no? Sigue siendo la R4. No, No, sí, R3. R3, perdón, R3. R dominante. Ahora, ustedes ven el espesor. Este corresponde a la fibra de vidrio. Y esta corresponde al asbesto.
Esta tiene un espesor de 5 centímetros y esta tiene el recubrimiento tiene un espesor de 3 centímetros. Entonces, esta sigue siendo la dominante, que es lo que les decía hace rato, aunque tengo un espesor 2 centímetros menor que la de asbesto. Ok, a lo mejor dirían, este tiene un espesor mayor, es decir, hay más recubrimiento. Pues esta ahora va a ser la que va a ser la resistencia dominante. Pues no, no tiene que ver tanto con el espesor que ustedes pongan, de recubrimiento, sino tiene que ver con la conductividad térmica que nosotros tengamos. Entonces, por eso existen las tablas de conductividad de los materiales. Digo, ustedes no, y sería muy bueno, que ustedes, como ustedes ven la parte de negocios energéticos, ustedes también deberían de llevar una parte de materiales, porque finalmente, digo, yo así lo pensaría, a lo mejor los de sistemas energéticos no tanto, pero yo siento que ustedes sí, porque con ustedes también igual, si se va a fabricar algún tipo de equipo o van a tener que modificar un equipo y ustedes están viendo todo eso y están viendo que realmente haya eficiencia en la parte del dinero, en la transferencia de calor, ustedes también tienen que ver o tienen que saber algo sobre los materiales con los que está trabajando. Es como el que diseña, ¿no? El que diseña pues, tiene que saber, a lo mejor el costo de los materiales al que diseña no le interesa, pero al que ve la transferencia y que no se pierda dinero con la transferencia energética, le tiene que interesar todo eso. Entonces, si ustedes ven las tablas, en cuanto a los materiales, esas tablas que ustedes me presentaron cuando expusieron, por eso hay esas tablas para saber cuáles son las conductividades térmicas y cuáles son mejores conductores. Y en base a eso agarro el mejor conductor, obviamente que me beneficie a mí, porque también igual está el costo-beneficio. Hay materiales que son mucho más costosos que otros. Y digo, bueno, pues este es buen aislante y si yo le pongo tantos centímetros de espesor, me va a aislar muy bien el calor y ya nada más termino con un material que es un poco menos costoso como el asbesto. La fibra de vidrio es costosa, entonces cuesta más que el asbesto y le pongo un poco más de espesor y ya no tengo tantas pérdidas a los alrededores, pero ya nada más termino de aislar. Ok, entonces si se fijan, la diferencia es mucha, de 14.75 a 3.68 tengo una diferencia grande, en esa resistencia. Entonces, y solamente son 2 centímetros los que me separan entre uno y otro material. Es el costo-beneficio también. Entonces ahí se ve, porque de nada me sirve que yo le meta un montón de centímetros de asbesto ahí, si realmente no me va a aislar realmente como yo quiero y a lo mejor hasta voy a gastar más entre tantos centímetros de asbesto que yo le ponga en lugar de ponerle esos 3 centímetros de fibra de vidrio y después 5 de asbesto. Ok, entonces todo eso tiene que ver, chicos, y con eso se diseñan los equipos. También tiene que ver para el diseño de los equipos. Entonces, bueno, no sé si tengan dudas o preguntas. No. Ok, entonces vamos a ver ahora las pérdidas de calor por unidad de longitud. Entonces la pérdida de calor por unidad de longitud y nos vamos a quedar pendiente con los gradientes de temperatura porque ya faltan 15 minutos y no se los quiero explicar a la carrera, que ya vimos un ejemplo, pero bueno, fue un ejemplo en el que se revolvieron también, que ya me dijeron ya no acabamos de entender cuando les hice la demostración y luego no me salía ahí porque no estaba utilizando realmente la ecuación correcta. Entonces, eso se los voy a dejar para mañana y mañana lo hacemos, lo terminamos. Entonces, igual va a ser U por A por delta T. Entonces, U va a ser ahora 2.04 watts entre metros cuadrados, grados centígrados. Por A, que en este caso va a ser 2 por pi por R, pero ahora ¿qué R voy a manejar? Pues ahora va a ser R3, ya no va a ser R2 porque R3 ahora es el radio más externo que está en contacto con el aire. Y ese radio 3 ahora vale .1075 metros.
Ujú. Por delta T, la delta T no va a cambiar porque van a ser los 320 grados menos los 5.5 grados centígrados. Entonces quedaría así. Entonces, ¿cuánto les da, chicos? A mí me dio 433.32. Entonces, ustedes pueden ver que hay mayor flujo de calor realmente. Ajá, por cada metro que nosotros tenemos de longitud. Ahorita ya al meterle una resistencia más, va a haber mayor flujo de calor. En este caso, en el sistema. Entonces ahí tenemos 433.32 watts sobre metro. Ok, entonces no sé si tengan ahí dudas o si les queda claro. Creo que la mayor duda podía ser al recalcular las resistencias. Finalmente, digo, creo que todo lo demás está claro porque solamente aplicamos este modelo, ¿no? Ahí. Entonces, pero no sé si les queda alguna duda. De momento creo que no, profesor. Ok. ¿Quieren copiar? ¿No? ¿Ya están listos para el examen? ¿Cuándo va a ser, profesora? Si se los hago el jueves, ¿estarían listos o ya no? O todavía no. Si fueran ejercicios como este de ahorita y el de paredes planas, pues tal vez sí, yo creo, no sé, los demás. No quiero que me peguen. A ver, y los demás, pues es que los demás no opinan, pues entonces yo nomás voy a hacer con los que opinan, ¿eh? Le voy a hacer caso a los que opinen. Pues si fueras solo eso, pues sí, estaría bien todo. Yo digo. Ok. Sí, va a ser así, ¿eh? Va a ser algo parecido, no voy a poner otra cosa. Pero yo lo que quiero es que les quede claro que era lo que estábamos comentando. Digo, ahorita ya sin querer, hicimos con 2 y con 3 recubrimientos. Lo que pasa es que anteriormente se hizo todo completo y bueno, no les había explicado un problema sencillo sin recubrimiento. Entonces ya ahorita ya nos fuimos paso por paso. Entonces no sé si ya ahorita ya les está más claro. Y si ya lo entendieron, pues ya pudiéramos hacerlo. Mañana haríamos un problema más, con una variante y sería lo que haríamos nada más. Entonces no, el miércoles también tenemos clase. Entonces ya pudiéramos reafirmar algunas cosas. Y ya el jueves les haría el examen. Entonces, ya para no tardarnos más y ya irnos al siguiente tema. Entonces, ustedes díganme si ya, para ya hacerles el examen el día jueves. Digo, no se los hice ni hoy, ni se los voy a hacer mañana, porque yo no sabía si ya les iba a quedar claro. Profesora, tengo una duda Sí. que es como teórica. ¿Qué A ver. ¿Qué se considera como recubrimiento? ¿Es el aislante o qué es? Bueno, sí. Sí, en este caso un recubrimiento, es otro material que recubre una tubería y en este caso para nosotros aquí son aislantes, son materiales que aíslan las pérdidas de calor. Pero, por ejemplo, en este ejercicio dijo que había 3 recubrimientos, pero de aislante solo tenemos la fibra No, de vidrio y el dos asbesto, ¿no? recubrimientos, me equivoqué. 2 recubrimientos, o sea, es el tubo y tiene 2 recubrimientos.
Ah, ok. Sí, esa era mi duda. Si el tubo también contaba como recubrimiento. No, el tubo es la tubería por donde pasa y realmente los recubrimientos son los aislantes. Ok. Gracias, profesor. Entonces, dudas, chicos, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿No? Profesor, una Nada. pregunta. Es que Maestra, ya casi terminaba un ejercicio del problemario. El que está Ujú. arribita de este, porque me di cuenta que este también está en el problemario. El que está arriba ya casi lo terminó, pero no sé si usted ya tenga el resultado, nada más para ver si sigue al correcto o si se lo pueda mandar simplemente para comprobar que estuvo bien o algo así. A ver, sí, me lo pueden mandar. Ok, ¿sería porque por el Classroom, por privado o correo o cómo? Si quieren, mándamelo por correo. Por Oh, por el Classroom le deja mandar por correo, ¿no? ¿O no? pues del Classroom yo puedo sacar su correo y pues ya le mando un correo. Sí, mándamelo por ahí, por favor. Ok, profesor, gracias. Y se lo reviso. maestra, yo tengo una duda. Sí. ¿En el examen va a haber también preguntas teóricas o nada más van a ser problemas? No, nada más les voy a poner los problemas. ¿Y Pero cuántos serían? si ustedes saben la teoría, realmente a veces va implícito ahí, por ejemplo, que es una resistencia dominante, que es el mejor conductor, o sea, ese tipo de cuestiones son teoría. Entonces, si ustedes la saben, van a poder contestar los incisos del examen. Nada más van a ser dos problemas. El de paredes planas y el de paredes cilíndricas. Solamente dos. Ya se dieron cuenta en cuánto tiempo resolvimos este. Y todavía le pusimos el otro, el recubrimiento al segundo aislante. Entonces, en hora y media hicimos un problema muy largo, un poco menos de hora y media, porque ya los dejé entrar un poquito, como 10 minutos más tarde y ahorita terminamos como 15 minutos antes. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes ya lo saben hacer, lo van a hacer muy rápido. Y ustedes lo tendrían que hacer más rápido porque ustedes ya estarían haciendo sus cálculos. Yo no los estaba haciendo, ustedes me los estaban dando y esperaba que me los dieran. Ya súbelo, por favor. Sí, ya, súbelo. O ve tantito y ahorita te digo cuando lo subas. Gracias. Perdón, chicos. Ajá. Entonces, nada más va a ser una paredes planas, una pared sin plan. No le busquen en ningún lado, chicos. Háganlo con lo que hemos visto. No hay nada más que yo les pueda poner. Y a veces, aunque ustedes lo vean fácil, pues está fácil, porque yo no les pongo problemas para reprobarlos o le rebusco y le busco para que ustedes reprueben, ¿no? Entonces, sí, por favor, chicos. O sea, sí va a estar, está sencillo. Si ustedes aprendieron, se les va a hacer sencillo. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Ok, bueno, no quiero encontrarme ahí fórmulas que nunca vimos, modelos matemáticos que nunca les expliqué, porque también igual son bien dados a eso algunos de sus compañeros, que luego le buscan ahí en el internet y me ponen modelos que sí me los sé, pero que nunca los vimos porque realmente no los cubría o no me lo pedía el, el problema, ¿no? Entonces, por favor, yo les pido que lo hagan con lo que hemos visto. Entonces, si ya no tienen dudas, mañana nos vemos, por favor. Y pues bueno, ya mañana nos vemos y terminamos este problema y empezamos otro. Acá nos falta lo de las diferencias de temperatura. Bueno, obtener las temperaturas intermedias, ¿cierto? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Va. Ok. ¿Vale? Ok, Está bien. bueno.